estamos tan inundados de contenido que ya no sabemos ni siquiera qué vamos a elegir. Quédate porque hoy vamos a hablar de nuestra relación, de cómo ha cambiado nuestra relación con el contenido y con los medios. Soy Daniel Martinson y comenzamos. Si tienes más de 30 años, probablemente recuerdes aquellas veces que veíamos las películas en VHS una y otra vez hasta el punto de llegar incluso a aprendernos los diálogos de memoria. Y ahora, ¿qué pasa? Pues ahora olvidamos rápidamente las películas que vemos. Tenemos tanto, nos dan tanto, nos ponen tanto a nuestra disposición que acabamos olvidando y a veces ni siquiera le prestamos atención a la película que estamos viendo. Porque pues estamos con el móvil, vemos si hemos recibido un mensaje, si respondemos mientras están pasando cosas en la película y nos pasa muy como en la superficie. No llegamos a profundizar en la película, ¿no? En el mensaje que nos quieren transmitir. Las plataformas como Netflix, HBO, Disney Plus nos han acostumbrado a que cada semana o cada 2 semanas tener una serie nueva o una película nueva que nos obliga a ver casi, ¿no? No es que nos obliguen ellos, pero realmente nos obligamos nosotros, que ahí es donde está el mayor problema. Esa obligación que nosotros nos creamos en seguir viendo ese contenido que nos están ofreciendo. El factor social también influye, porque si, por ejemplo, hoy estrenan un capítulo de La Casa del Dragón, seguramente cuando vayas mañana al trabajo, el resto de tus compañeros habrán visto ese episodio y querrán comentarlo y querrán hablar de él. Y tú mismo o misma te vas a autoexcluir de ese grupo porque no quieres saber lo que ha pasado porque no has visto ese capítulo cuando ha salido. Entonces, ahí también se crea esa aceptación social para no querer ese spoiler, no quiero que me hables de lo que ha ocurrido, ¿no? Quiero que me sorprendas, que está bien, pero ¿hasta qué punto nos estamos dejando embaucar por ese miedo, ¿no? Hasta el punto de que casi, o sea, te estás obligando porque, por ejemplo, igual no te apetece ver ese episodio, pero te estás obligando a hacer algo que realmente no deseas. Y, sinceramente, para hacer algo que no te apetece y no te va a aportar nada, pues mejor haz algo que sí que aunque no te apetezca, que sí que te vaya a aportar algo, como por ejemplo, coge un libro y lee. Pero bueno, quizá nos podríamos remontar un poco a hace unos años, cuando había que, si querías tener acceso a películas, pues tenías que ir a un videoclub. De hecho, con el truco ese de alquilar la película un viernes para quedártela, para poder mantenerla el sábado y el domingo, ¿no? Y bueno, había esos truquitos. Luego también con el tema de las series, eso era más complicado que ahora, porque tú ahora decides cuándo quieres ver la serie. Si la quieres ver después de comer, si la quieres ver por la noche, si quieres ver 5 minutos y luego continúas viéndola, pero antes no. Antes tenías que organizar tu agenda para poder ver esa serie. Tenías que, pues si empezaba a las 10 de la noche, como habitualmente, tenías que quedarte esperando a ese momento. Entonces empezaba, luego cada 15-20 minutos te metían un cuarto de hora de publicidad, luego seguía y incluso había veces que te quedabas durmiendo y no sabías cómo terminaba ese episodio. Claro, no había acceso
para volver a verlo. Entonces, claro, cuando llegabas a tu círculo de amigos, lo que tenías que hacer era preguntar. O sea, en ese momento sí que querías spoiler, querías preguntar qué es lo que había pasado al final de ese episodio, porque no has podido verlo y no había manera de recuperarlo, a no ser que fuera ya en una reposición muchísimo tiempo después, ¿no? Claro, ahora dime tú a mí si un anuncio de 30 segundos de YouTube te parece molesto, cuando antes había que tragarse los 15 minutos que ahí no había botoncito de saltar anuncio. Luego también los más hábiles tecnológicamente de la familia, lo que hacíamos era grabar las series o grabar las películas y parábamos justo en el momento en el que empezaba la publicidad y le volvíamos a dar a grabar cuando volvía a comenzar la película, ¿no? De manera que podíamos tenerla más o menos completa y poder disfrutarla más, pues cuando nos apeteciera, ¿no? Sin necesidad de tener que estar ahí. Pero, claro, eso tenía también sus riesgos, como por ejemplo, y seguro que algunos de los que estáis viendo este vídeo os ha pasado, si lo hacíais, si era que terminaba la publicidad, empezaba la película y se te olvidaba darle a grabar. Y entonces, claro, eso daba muchísima rabia. Pero, bueno, eran cosas con las que teníamos que lidiar y teníamos que estar muy, muy atentos. También pasaba algo parecido con los cassettes, ya cambiando un poco del tema de no centrarnos tanto en lo que es el cine, también con la música. Tratábamos de hacernos nuestras playlists, eso que ahora vamos seleccionando las canciones que queremos y las vamos poniendo en una playlist, en una lista. Entonces lo que hacíamos era grabar cassettes, ¿vale? Casetes de estos que seguro que los más jóvenes habéis visto por ahí y no sabéis ni siquiera cómo funcionaban. Bueno, pues lo que hacíamos era grabar esos cassettes directamente de las canciones de la radio. Claro, que estaba siempre rezando porque el presentador o la presentadora no hablara al principio o al final de la canción para poder tener la canción lo más limpia posible. Y bueno, es otra de las maneras que teníamos entonces para, digamos, seleccionar ese contenido, ¿no? Hacernos nuestra propia biblioteca. Claro, antes éramos incluso capaces de memorizar diálogos enteros. Sabíamos plano por plano qué es lo que iba a pasar en esa película que nos encantaba y ahora hemos perdido eso. Ahora engullimos ese contenido, nos zampamos ese contenido de una manera que ni siquiera prestamos atención a lo que nos quieren contar los autores. Porque hay mucha gente que se queda, volviendo otra vez al tema del cine, hay mucha gente que se queda simplemente con los personajes o la historia que le cuentan. En los libros también pasa, tanto en el cine como en los libros, que son pues maneras de contar historias, ¿no? Cuando cuentas una historia, no solo estás hablando de eso que sucede a esos personajes concretos en ese momento concreto. No. Cuando cuentas una historia, tratas, yo que también me dedico a escribir, yo por lo menos lo que trato siempre es de poder aportarle algo al lector. Y los grandes directores, los grandes escritores siempre van a tratar de aportarle algo bueno al lector, algo que le haga sentir bien, le haga ser mejor, le haga incluso reflexionar sobre ciertos temas. A lo mejor no es al punto de hacerte sentir mejor o hacerte sentir bien, ¿vale? Pero sí que reflexionar sobre ciertos temas que haciendo algunos paralelismos entre lo que cuenta en esa historia y lo que se está viviendo en la realidad, pues igual da un poco que pensar, ¿no? Que reflexionar y que ver si realmente nuestro pensamiento está bien alineado con lo que queremos conseguir en un futuro o hacia dónde vamos. Claro, esto es una tendencia que va al alza. ¿Por qué? ¿Por qué cada vez se incrementa más esta tendencia? Pues
Claramente hay varios factores. Uno de ellos es la deslocalización. O sea, tú en cualquier momento puedes conectar tu móvil, puedes poner Netflix, HBO, puedes poner Spotify, puedes poner la plataforma prácticamente que quieras, el Kindle, y puedes consumir todo ese contenido en cualquier momento. Claro, eso lo hace mucho más cómodo. No tienes que estar a una hora concreta, en un lugar concreto y preparado para ver, porque ni siquiera puedes parar, no puedes parar la reproducción para irte no sé, al baño o a comer algo. No. Digamos que requiere de menos preparatoria. Por lo tanto, a lo mejor se consumen 10 minutos de algo, lo paras, más tarde, entonces, o sea, más tarde continúas. Entonces, claro, se crea, sobre todo cuando se trata de contar una historia, se crea como esa ruptura de ritmo. O sea, un autor cuando quiere contar algo, ya sea ya sea un escritor, ya sea un director de cine, lo que trata es de contarte una historia. Es como si una canción la cortas a mitad. O sea, te quedas como que te falta algo. Pues con los libros, con el cine, es igual. O sea, hay que seguir ese ritmo. Te tienes que dejar llevar, te tienes que meter dentro de esa película o de esa serie o de ese capítulo de ese libro, porque es un recorrido, es un viaje lo que estás realizando. Y eso es algo que hemos perdido precisamente por esa deslocalización del contenido, ¿no? Y eso, por una parte, está bien, pero por otra parte, pues pasa la ruptura de ese ritmo, ¿no? Y hay otra cosa, es que, curiosamente, aunque podemos elegir cuándo ver contenido, sí que es cierto que el directo sigue funcionando. O sea, se crea esa necesidad de decir, bueno, es que puedo estar en directo. Claro, yo entiendo que esto se ve potenciado por el hecho de que puedes interactuar con la persona que te está hablando, ¿no? Porque muchas veces con los chats, con los mensajes, puedes decirle algo y esa persona te puede responder, ¿no? Entonces te quedas más cercano. No es como la televisión. En la televisión, por ejemplo, alguien te está dando la chapa, como yo ahora mismo en este vídeo, te estoy dando la chapa y no puedes interactuar conmigo. Por eso los directos siguen funcionando. Puedes interactuar conmigo si me dejas un comentario y yo pues te lo responderé. Pero no tiene ese punto de in situ del momento, ¿no? De esa sociedad en la que vivimos de la instantaneidad, ¿no? Que ese es otro tema que hablaré en un futuro podcast, ¿no? El cómo todo lo queremos instantáneo, lo queremos ya y ahora. Y claro, hemos cambiado la forma en la que consumimos ese contenido, o sea, en la forma social me refiero ahora mismo. Antes, cuando querías jugar a un videojuego, pues querías jugar a dobles, tenías que ir a casa de tu amigo o tu amigo tenía que venir a tu casa para poder echar una partida. Ahora no, ahora se hace a distancia, se hace online, que es un gran avance, pero ahí ya hay ese punto de individualización. Es lo mismo que cuando estás viendo un directo y estás relacionándote con otras personas, ya no digo con el creador de contenido, sino me refiero a cuando estás hablando con otras personas de ese mismo chat, ¿no? Hay cierta individualización. Sí que es cierto que ya es un avance el hecho de poder conectar con personas que le gusta lo mismo que tú. Eso es genial, eso es fantástico. Pero ya no tienes ese factor social, presencial, social, humano, que es, por ejemplo, cosas que yo echo en falta de cómo se va a trabajar eso cuando llegue el metaverso. Porque el metaverso va a llegar, o sea, eso de que está siendo un fracaso y todo eso son noticias para quitarle ese primer puesto a la empresa de Meta para que otros lleguen. Pero
el camino hacia la Web3 es el metaverso. Y eso va a estar ahí, pero llegará dentro de mucho tiempo. De hecho, primero llegará la Web3 y luego llegará el metaverso. Y ese individualismo, lo que está trabajando de una manera muy intensa es la ingeniería social, que ya os hablaré también en profundidad en otro podcast, porque es un tema súper interesante de los contenidos que nos están llegando, que tratan de manipularnos mediante las buenas prácticas, lo que debemos hacer, lo que, por dónde tenemos que ir, ¿no? Tenemos que seguir lo que nos digan, lo que nos llega, incluso esos mensajes que en muchas ocasiones suelen ser como muy activistas, realmente nos están llevando por el camino que quieren, que nos están quitando esa independencia, ese libre albedrío. En otro podcast hablábamos del tema de los chips de Elon Musk, pero es que aquí estamos yendo a un punto más lejos, que es que sin necesidad de que nadie nos ponga nada, nos controlen según desean. Pero no es un control, o sea, no me malinterpretéis, es un control de comportamiento en ganado, en grupo, ¿vale? Ya hablaré de ese tema en otro podcast, porque me parece súper interesante y creo que deberíamos de abordarlo. Y ya llegamos al final con el ejercicio de desconexión digital. Esto ya se ha convertido en un clásico. Este ejercicio de desconexión digital, el de esta semana, ¿de qué va a tratar? Pues va a tratar de que no tienes por qué hacerlo ya, porque seguramente ahora no se dan las condiciones, ¿vale? Pero el ejercicio trata de que seas capaz de no ver la serie o la película que estás esperando justo cuando sale. Date unos días. Trabaja esa paciencia, que es lo que hablábamos antes de esta sociedad, de la impaciencia, de lo quiero todo ya, ahora. Trabájalo. No tengas miedo de enterarte de qué es lo que pasa, porque ese miedo también nos condiciona. Así que ese es el ejercicio de desconexión digital de esta semana, que puedes practicarlo, puedes ponerlo en práctica, quizá no esta semana, ya te digo, porque a lo mejor no hay un contenido que realmente estés viendo o tengas muchas ganas, pero sobre todo hazlo con los que con eso que tengas muchas ganas, tanto un libro, música, series, películas. ¿Por qué? Porque eso te va a dar un entrenamiento más allá, que es domar tu ego. Pero eso también lo hablaremos en otro podcast. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por acompañarme, por escuchar este audio completo, este podcast completo, y nos veremos en el siguiente. Ya sabes, si quieres apoyarme, deja un comentario, deja un me gusta, echa un vistazo a los libros que tengo de mundoiberian.com y nos vemos en el siguiente podcast. Muchas gracias.